John Keel fue uno de los investigadores de lo paranormal y lo forteano más influyentes de la historia. Tanto fue así que en 2002 una de sus obras, The Mothman Prophecies, fue llevada al cine, en una película dirigida por Mark Pellington e interpretada por Richard Gere. Hoy, en Video Rolando, está dedicado al Mothman, la última profecía, y a la figura de John Keel. Y para ello tenemos a que mejor nos puede hablar John Keel, de Mothman y del tema paranormal vinculado con la cultura, como es Pablo Vergel. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Y especialmente te traemos aquí hablando de John Keel porque últimamente has estado muy relacionado con John Keel gracias a un proyecto tuyo que se llama Reediciones Anómalas. Cuéntanos. Bueno, sí, primero gracias por invitarme y por considerarme alguien en la posición de poder hablar de John Keel. Sabes que soy el ufólogo de guardia de vuestro programa. Y bueno, para mí siempre es un placer que me reclamen para este tipo de saraos, así que encantado de estar aquí con vosotros. Y sí, efectivamente, John Keel es para mí uno de los artistas o escritores, autores fetiche de la investigación paranormal. Y bueno, desde hace tiempo llevábamos, algunos de nosotros, junto con Alex Barragán del podcast Terra Incógnita, he dicho podcast, estoy ya entrando en barrena totalmente. Sí. Teníamos un poco la inquietud bueno, es un autor que internacionalmente goza de bastante popularidad, pero que en España pues su presencia editorial era muy, muy reducida. De hecho, había un par de libros que habían sido traducidos, como la guía de los... no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Es una guía que sacó en uno de sus primeros libros, que es una especie de catálogo de criaturas criptozoológicas, la guía de las seres extraños o algo así, no tendría que revisar. Y aparte de eso, gracias a la película que tú has comentado, pues también las profecías del Mothman tuvieron un fugaz paso editorial por España, pero una edición también complicada porque, bueno, fue planteada en una época en la que John Keel no era del todo conocido y simplemente se vendió como, bueno, pues un subproducto o un producto derivado del estreno cinematográfico. Entonces, bueno, decidimos ponernos manos a la obra y tratar de recuperar la obra de John Keel en castellano, porque había sido editada y traducida, por ejemplo, en México, pero traducida de una manera un poquito más adecuada, porque, por ejemplo, si alguien ha podido leer la traducción que se hizo en México, no era la adecuada. Entonces lanzamos el proyecto de Reediciones Anómalas, que, como sabes, es un proyecto de crowdfunding. Y bueno, el primer autor que elegimos fue John Keel y su obra Operación Caballo de Troya, que gracias a Dios, pues, o gracias al Super Espectro, ha culminado con éxito y ya, pues, los fans de John Keel han podido leer en España a John Keel, además una traducción fantástica de nuestra amiga Mar, y bueno, la verdad es que estamos bastante contentos. O sea, que quien quiera leer recuperar a John Keel o conocer a John Keel por primera vez, pues, tiene accesible Operación Caballo de Troya, ¿no? Sí. Nosotros, el proyecto de Reediciones Anómalas sí que es verdad que surge con la misión de recuperar o de traducir a John Keel o publicar a John Keel en España. Luego hemos abierto un poco la mano porque hemos visto que el proyecto tenía aceptación y vamos a traer otros autores, pero esperamos seguir editando obras de John Keel, como por ejemplo la Octava Torre, la Disneylandia de los dioses y, por supuesto, las profecías del Mothman, que, como hemos dicho, fue traducido y publicado en España, pero con una difusión muy limitada. Sí, comentamos que ya que estamos hablando de eso, y hablaremos también de qué es el Mothman, porque alguna gente lo va a descubrir hoy. Sí, además tiene bastante... Ya veréis. Bastante miga. Bueno, pero que puede ser que conocer esas profecías del Mothman en castellano puede ser que en un tiempo, quizá no muy cercano, pero más bien medio lejano, pues alguien pueda tenerlo, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos la voluntad de publicar ese libro. Y ya incluso hemos localizado quién tiene los derechos y vamos, es factible. Lo que pasa es que necesitamos un poco más de tiempo, se tiene que plantear, porque también... lo digo por si alguien tiene la infeliz idea de querer reeditar libros, es un proceso un poco arduo, sobre todo porque muchas veces se cruzan factores. Tienes que localizar los derechos del libro, pero también tienes que localizar los derechos de la traducción. Entonces hemos localizado los derechos del libro del Mothman, pero ahora tenemos que identificar los derechos de quién hizo la traducción, que es una traducción bastante apta, es una muy buena traducción que no tendríamos que vernos obligados a volver a hacer. Y para decir ya dónde se puede hacer, ¿tenéis una web o simplemente ir a Amazon? Sí, nosotros somos un proyecto amateur, como hemos dicho, es un proyecto, Reediciones Anómalas es un proyecto sin ánimo de lucro, es decir, que todo lo que generamos lo reinvertimos en obras, en la traducción, en diseño, siempre estamos intentando sacar materiales extras. Y entonces realmente no tenemos una web al uso, vivimos mucho en Facebook, o sea, si ponéis Reediciones Anómalas en Facebook,
Y actualmente podéis encontrar el libro también en Amazon.es, donde se puede vender online. Y a partir de la próxima semana en la librería La Sombra en Madrid y próximamente también en la librería Bartleby en Valencia. Perfecto. Has hablado de John Keel y en tu presentación has dicho que John Keel era alguien conocido, pero a la vez alguien desconocido para el gran público, ¿no? Podríamos decir casi como autor de culto del misterio, o simplemente porque el misterio ya está tan relegado. Es un nicho en sí, ¿no? Es tan relegado que no es conocido. Bueno, realmente hay una expresión que a muchos nos gusta, que es de Jacques Vallée, otro autor que sí que tiene cierto reconocimiento y que, como creo que alguna vez hablamos aquí, tiene cierta presencia cinematográfica porque en él se inspiró Steven Spielberg para el investigador francés de Encuentros en la tercera fase que protagoniza Truffaut. Está basado en Jacques Vallée, que es un autor, él en realidad se dedica a invertir en el Silicon Valley y es un empresario, un científico de primer nivel, pero su pasión son los ovnis. Y él tiene una frase que dice que somos los herejes entre los herejes, ¿no? Se refería a gente como Jacques Vallée o John Keel, que dentro de un contexto herético, ellos a su vez son también heréticos. Entonces realmente si John Keel, a cualquier persona que tenga cierta seriedad o quiere ir un poquito más lejos de lo que se supone que es el estudio de ovnis como naves extraterrestres que surcan los cielos y que están tripulados por extraterrestres, quien quiere ir un poco más lejos inevitablemente tiene que pasar por John Keel y Jacques Vallée. Esto es algo casi, es de perogrullo. O sea, es realmente... Estamos hablando posiblemente de los dos autores que han tratado de avanzar o de extender los límites del estudio de este tipo de fenómenos, que ya adelanto es un fenómeno complejo que muchas veces la cultura popular interpreta de la misma manera una y otra vez, pero que ya desde hace tiempo se está percibiendo de otra manera o analizando desde otras perspectivas. Recordar que quien quiera conocer a Jacques Vallée, tú tienes un ensayo, un estupendo ensayo que publicaste. Y también quería recordar que el año pasado Pablo estuvo en Videorando hablando de Expediente X, pero sobre todo hablando del libro que habías publicado, ¿no? De 10.000 millones de naves. Sí, con lo cual tienes esos tres frentes editoriales, aparte de reediciones anómalas. Sí, bueno, te agradezco el recuerdo. Sí, 10.000 millones de naves, que ahora también ha sido reeditado, depurando las numerosas erratas por la editorial Stirner. Así que, también está disponible para quien... Es otro tipo de novela y, por supuesto, no está a la altura en absoluto de John Keel. Que, como te comentaba antes, es curioso porque sí que es verdad que John Keel se publica en España, pero también se publica en una etapa que yo creo que fue ligeramente anterior. No sé si estamos hablando del año 2000, 2001 o 2002. No recuerdo cuándo se estrena Las profecías del Mothman, a principios del... 2002. Sí. Entonces... Fue justo antes de que se hubiera un gran boom de podcast y de radio, sobre todo de radio en aquellos momentos, de radio del misterio, evidentemente abanderada por Iker Jiménez y también por Cebrián con La Rosa de los Vientos. Y a partir de ahí sí que empiezan a producir, sí que empieza a aparecer John Keel. Gente como Iker Jiménez ha hecho mucho por la obra de John Keel. Cebrián, Carlos Canales, Jesús Callejo, gente que ahora está además en la Escóbula de la Brújula, tienen distintos podcasts. Empiezan a mencionar a este hombre. Y a partir de ahí empieza a tener cierto reconocimiento. Y luego, por supuesto, como yo ya descubro a John Keel, lo profundizo con los podcasts de Terra Incógnita, que ahora mismo está en un estado de stand-by, de criogenización, hasta algún nuevo evento cósmico. Estupendo podcast de Misterio de Terra Incógnita, que está en stand-by, pero quien no lo conozca puede recuperar un montón. Más de 200 programas, ¿no? Sí, y puede recuperarlos. Y entonces, a partir de ahí ya empieza a haber un nuevo... Yo creo que, por ejemplo, este libro de John Keel hicimos un Kickstarter y el Kickstarter funcionó bastante bien para la escala del proyecto. O sea que es un escritor que ha tenido bastante eco. Las profecías del Mothman, libro en el que se basa la película que hoy vamos a hablar, es un libro muy interesante del cual si quieres también podemos comentar porque es un paradigma para mí de adaptación. El trabajo del guionista Richard Hatem creo que es digno de mención. Pero que creo que no estaba preparada. La gente que a lo mejor era más familiar con estos temas salió en un momento que fue prematuro, a lo mejor 5 años después. Y entonces es un libro que sí, se publicó, pero es muy difícil de encontrar. De hecho, la mayoría de la gente ha visto la película y nadie ha leído el libro. Sí. Veamos cómo está la situación. Entonces tenemos a un escritor de lo paranormal, por ejemplo, un escritor de culto, sí. respetado pero de culto, cuya obra va a ir a una película de Hollywood
donde una gran estrella madura y atractiva va a ser el protagonista. Claro, eso tenía que casar, ¿no? Y donde se iba a hablar de un hombre polilla, de un monstruo, de hechos paranormales. Claro, no sé si ahora alguien se atrevería a adaptar John Keel cuando vemos un cine mainstream más mascado, más conservador, algo. No sé si alguien se atrevería a entrar en las puertas del misterio como hizo Mothman, que por cierto hay que hablar de que a nosotros nos gustó mucho la película y por eso está aquí. Mothman, la última profecía. Bueno, aquí muchas veces en el mundo del misterio hablamos de criaturas imposibles y las películas del Mothman para mí es un poco una película imposible. En cierta manera no acabas de entender. Yo reconozco que la vi en su día, la vi en el videoclub, en el famoso videoclub Poliplex. Claro. Un clásico de... Estaba el Mothman y Saló al lado. Y luego cine canadiense independiente. Sí. Entonces, bueno, fue un día por casualidad, pero sí que es verdad que llamaba la atención. Yo no la cogí por Richard Gere. ¿Tú no conocías el Mothman? ¿Qué va? No conocías el misterio. O sea, que lo primero que llegaste... Mi primer contacto con el Mothman, incluso con John Keel. Sí, pero te aseguro que el 99% de la gente... Sí, claro. Porque en España nunca fue un autor que se tuviera mucho en cuenta. Solo a partir del año 2002, 2003, cuando empieza a aparecer Milenio 3, como te comentaba, Rosa de los Vientos y luego Terra Incógnita, hay un boom del misterio, porque verdaderamente hay un boom del misterio en España. La onda expansiva de lo que hace Iker Jiménez para mí es enorme y tiene unos efectos de arrastre. Y a partir de ahí empieza a ponerse la figura de John Keel, pero la mayoría de la gente que se acercó a esa película, estoy convencido que se acercó por ver un thriller de Richard Gere. O sea, sin más ni menos. Y yo no me acerqué por Richard Gere, sino porque vi... Bueno, la portada me gusta mucho, está así como una especie de figura de Rorschach. Y me acerqué a esa película por eso. O sea, no tenía ningún tipo de expectativa. De hecho, es una de las grandes... Para mí, de los grandes hallazgos de la película, de las grandes sorpresas o decepciones, porque yo me he dedicado bastante... Antes te he contado una anécdota que el otro día la vi en una tienda de segunda mano, 50 céntimos, y entré un poquito en cólera, ¿no? Porque me parece ver una obra de ese calibre a ese precio, pero bueno, es lo que hay. Y mucha gente, yo me fijé un poco las críticas de la película, decían, es que no hay monstruo. O sea, la gente fue a ver el Mothman, quería ver una película de monstruo, y la película del Mothman es una película de monstruo sin monstruo. Entonces es un producto, como te digo, un poco imposible porque es muy anticomercial. Exacto, es una película sobre una leyenda urbana. En una película que no es exactamente serie B, a lo mejor tiene un espíritu de serie B, pero es serie A. Recordemos que hay una gran estrella, hay otra gran actriz como Laura Linney, tiene una factura impecable, no es serie B. Luego sí que se han hecho serie Z del Mothman, donde el Mothman es un animal que mata, cuando no es así. No tiene nada que ver. No es una criatura, no es el Monster of the Week de Expediente X. No. Claro, entonces yo entiendo que mucha gente que fuera a ver la peli con monstruo donde tiene un enfrentamiento final con Richard Gere, no entendiera eso, no entendiera y la repudiara. Pero es verdad que la gente que una vez que conoce la historia de Mothman o conoce la obra de John Keel, la película adquiere una dimensión muy interesante del respeto con el que está hecha, ¿no? El respeto y el gusto por el misterio con el que está hecha. Sí, yo ya te digo, mi contacto fue verla me acuerdo perfectamente el día. Fue una película que la vi, me gustó mucho, y yo la vi y no entendí, o sea, no capté ninguna referencia a John Keel, llamado John Leak, en la película, ni nada. O sea, yo realmente me pareció ver una historia muy chula, de un thriller sobrenatural, y ya está. No profundicé nada más en lo que había detrás. Eso sería años después. Pero sí que me llamó la atención porque era una película con una ambientación especial. Sí. Es una película que empieza con un tono muy, muy, muy inquietante, en un sentido casi onírico. O sea, es una especie de presencia del mal que no parece ser la habitual. No estamos ante, como dices tú, el típico monstruo que en el primer acto se presenta, en el segundo acto mata y en el tercero es derrotado. Esto no pasa en esta película, sino que se crea una ambientación muy interesante. Y entonces, más adelante, empecé a ver la película, me puse de nuevo a investigar, descubrí la figura de John Keel, hice la conexión con esta obra, y claro, ahí fue cuando verdaderamente me vi muy sorprendido porque, bueno, si se lee la novela original, la novela original no es una novela narrativa, claro, es un trabajo periodístico. Es un trabajo periodístico. Eso quería ir a donde. Diferencias en la adaptación, ¿no? ¿Cómo es la novela exactamente? Porque al no ser una narración de que un hombre se va a un pueblo donde suceden cosas extrañas, ¿no? Sino que es un periodista que narra cosas extrañas, pero está narrado desde fuera, ¿no? Sí, John Keel, una de las... es un periodista del misterio, por así llamarlo. Aquí, para que la gente que
no esté muy metida en el mundillo y quiera ubicarlo, sería una especie de Juan José Benítez o un Iker Jiménez. Alguien que se dedica a investigar los misterios. Él ha vivido en India, ha vivido en Barcelona, se fue a buscar al Yeti, al Himalaya, y entonces vuelve a Estados Unidos en los años 60 y él vive el gran boom de la ufología, donde había todo tipo de encuentros con supuestos platillos volantes extraterrestres. Lo que pasa es que, a diferencia de la mayoría de sus compañeros o camaradas del gremio, él empieza a ver que hay cosas que no le cuadran, ¿no? Y empieza a idear. Por eso quien quiera profundizar ahora pues tiene la posibilidad de leer el libro Precio Caballo de Troya, fin de la publicidad. Puede ver que él empieza a elaborar otro tipo de teorías que rompen completamente con el paradigma de la hipótesis extraterrestre, que es la que todos conocemos, de que los ovnis son naves extraterrestres tripulados por alienígenas. Él se da cuenta de que aquello no tiene ni pies ni cabeza. Para mí hace lo que se llama una teoría unificada de lo paranormal. Él se da cuenta de que ni los casos se diferencian ni están compartimentalizados, y que muchas veces hay gente que ve ovnis que luego tiene experiencias de percepción extrasensorial, hay gente que tiene poltergeist, que tienen extrañas situaciones, que va todo unido. Entonces empieza a darse cuenta, como también haría Jacques Vallée, que lo que hoy llamamos ovni o los extraterrestres forma parte de algo que hemos estado en contacto a lo largo de todos los tiempos y que, dependiendo del contexto cultural, se llama de una manera u otra, ¿no? Entonces ya empieza a contextualizarlo de una manera casi antropológica de ante qué estamos tratando, que él tampoco lo tiene muy claro. En sus libros se apuntan algunas teorías. Pero es muy curioso porque él rompe completamente con la teoría dominante. Y además, lo que siempre yo reivindico es que John Keel lo hace con mucho sentido del humor y escribe muy bien. Pero aquí vamos un poco a algo que lo empareja un poco con Hunter S. Thompson, que es un poco el periodismo gonzo, que es que realmente le empieza a sumergirse personalmente en las historias. Y empieza a ser un poco, no voy a decir víctima, porque tampoco sería la palabra, pero empieza a involucrarse personalmente en los casos. Y el libro del Mothman es una serie de... Él va apuntando en todos los capítulos distintas teorías y va comentando muchas cosas, pero es básicamente su periplo en la ciudad de Point Pleasant, en West Virginia, a las orillas del río Ohio, donde empiezan a haber unos avistamientos misteriosos de una criatura criptozoológica que parece que se le llaman el hombre polilla. Luego ahondaremos un poco en la etimología porque es muy interesante. Que empiezan a haber avistamientos y gente empieza a alarmarse. Todo eso empieza a entrar en ebullición cuando empiezan a producirse también al mismo tiempo avistamientos de ovnis, avistamientos de los famosos hombres de negro. Todo acaba en la culminación de un accidente terrible que se produce, que no vamos a entrar por si alguien quiere ver la película también. No, pero se puede decir, es que, como es bastante importante para la película, yo creo que a partir de ahora va a ser spoiler. Os recomendamos que veamos la película. De todas maneras, yo creo que quien lo esté escuchando ya lo ha visto la película, pero podemos hablar del accidente en el puente. Sí, se produce un puente que el día de Navidad o la víspera de Navidad hay gente que está colapsado porque hay mucho tráfico de gente comprando regalos en el centro del pequeño pueblo. Pues colapsa, se cae y entra, pues se producen no sé si cuántos, 60, 70, 80 muertos, ¿no? Todo esto, John Keel lo vive de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque él está visitando ese pueblo y empieza a recibir, por eso se llama las profecías del Mothman. Él en todo momento, a partir de cierto momento que empieza a visitar el pueblo, empieza a recibir llamadas de teléfono, cartas, sueños premonitorios, donde multitud de eventos iban a pasar. O sea, él recibe amenazas de que va a haber una guerra nuclear, de que va a haber un gran apagón, que de hecho se produce alguno de los grandes apagones en Estados Unidos, de que una catástrofe ecológica va a ocurrir. Al final empieza a meterse en una especie de juego, que eso en la película también se ve muy bien reflejado, y el libro pues va relatando un poco este periplo de esta persona que descubre una criatura que aparentemente se aparece a los habitantes de este pueblo, y cómo al final se produce un evento, una catástrofe, ¿no? Entonces él juega con las teorías de que puede ser una criatura que, en cierta manera, es una especie de heraldo del infortunio, como yo he llegado a decir alguna vez, o que avisa a las personas cuando va a ocurrir algo malo, ¿no? Partiendo de esa premisa, Richard Hatem hace un guión donde yo, para mí, creo que es el mejor tratamiento que se le ha dado jamás al mundo paranormal. O sea, hace verdaderamente... Porque no... Evidentemente tiene que crear una película. Entonces, la historia que se registra aquí pues tiene otro tono emocional, hay una historia familiar y, en fin.
Pero luego también él coge ciertos factores de la novela y los saca. Por ejemplo, los hombres de negro y los ovnis formaban parte de la historia, los saca, pero mete otras entidades que aparecen y las va mezclando, como puede ser el caso famoso de Indrid Cold. Que es... Pero Indrid Cold casi podría ser una especie de hombre negro también, pero que avisa. Sí, es una especie de entidad... Bueno, es que aquí al final... Como puedes poner luego en un corte si quieres, que también pone Terra Incógnita, que dice, es percepción, John. El mítico corte. Corte de Terra Incógnita, donde ahí hace una analogía muy interesante, donde realmente al final, muchas veces en las películas, cuando tratan el mundo paranormal, primero, mucha gente cae en un esquema de bien y mal, de bueno y malo, maniqueísta. Aquí no lo hay. Aquí hay verdaderamente una especie de entidades que a veces entramos en contacto con ellos en diversas situaciones de cierto estrés emocional y que te puedes ver arrastrado a cierto grado de locura. Y aquí él, la verdad es que, bueno, al final, como tú sabes, sí que la película tiene cierta desenlace y resolución, pero no es un final de Hollywood y realmente al final, pues ya sabes, la catástrofe se produce y bueno, él al final lo que tiene es una especie de cruzada personal con un tema que al final más o menos acaba resolviendo, pero no lo resuelve de una manera heroica ni épica ni nada, sino de una manera bastante, bueno, incluso, bueno, un poco. Sí, está muy bien porque incluso... Eso metido en un cazador, que es la historia de Richard Gere con su mujer, que eso no está en la novela, obviamente, ¿no? Que pierde a su mujer y hay una atracción latente con la sheriff que interpreta a Laura Linney. Incluso eso está muy sobriamente resuelto. Bastante elegante. No hay beso, ni siquiera hay amor, ni siquiera te quiero, ni siquiera me gusto. Hay una especie de amistad, compañerismo. Hay una amistad, compañerismo que seguramente con el tiempo se convertirá en amor, pero bastante sobrio. Y eso va mucho con una película que tiene efectismo, pero no es nada efectista. Tiene efectismo porque tiene momentos del Mothman, tiene momentos donde personajes salen con los ojos rojos, tiene ese efectismo del terror, pero está muy bien tratado porque no es nada efectista. No es nada... Y podrían haber destrozado la novela Laura John Keel y haber hecho un monstruo, no sé cuánto, pero es sorprendente cómo una película hollywoodiense trata con tanto respeto la obra de un autor que es bastante de culto y desconocido en realidad. Sí, y que la premisa es tan poco comercial, porque realmente no estamos ante una criatura contra la que se pelea. No estamos hablando ante... Bueno, no, es que su nido está en el bosque y hay que destruir los huevos, porque si no el mundo... No. Son unas entidades que en todo momento su naturaleza del todo no queda clara. Todos son dudas de cuáles son el origen de estas criaturas o de estas entidades con las que interactuamos. Y también al final tampoco acaba de quedar muy claro qué ha pasado. O sea, simplemente son hechos inexplicables. Entonces, en cierta manera recoge muy bien, porque en otras películas paranormales, como, pues, no sé, los Warren, tal. Sí, todo al final, venga, pues todo al final acaba en su sitio y acaba bien y todo tiene una lógica. No, aquí y hay una pelea final y aquí con el mal. Y aquí no hay lógica ninguna. Simplemente son unos hechos que se producen de manera bastante inquietante, pero al mismo tiempo también juega muy bien con esa ambigüedad de qué está pasando. Los personajes, evidentemente, en todo momento piensan que se están volviendo locos. Y bueno, al final, bueno, pues todo acaba... Bueno, sí, es una película que tiene una estructura y como tal, pues acaba con un cierto desenlace, pero que tampoco es una película que intente dar respuestas y que deje al espectador satisfecho ante los problemas que se enfrentan los protagonistas, sino todo lo contrario. Al final, la victoria de Richard Gere es poder elaborar el duelo de la pérdida de su mujer. Sí. O sea, esa es la victoria. La victoria íntima. Victoria íntima. No, mano, Expediente X estaba en esa época, ¿no? Expediente X es del 90. Sí, yo creo que coincidió o que incluso había acabado a lo mejor. O podía haber acabado. Yo creo que es muy deudora del éxito de Expediente X y que quizá no existiera Expediente X no se podría haber hecho eso, ¿no? Porque no deja de ser un buen capítulo de Expediente X donde recordemos que en Expediente X a veces el misterio no se resolvía. Simplemente se muestra el misterio, donde a veces hemos hablado tú y yo de Expediente X, donde Mulder y Scully a veces eran secundarios, pasaban los hechos paranormales y Mulder y Scully pasaban por ahí, y a veces ni resolvían nada o lo resolvían al final, y donde lo importante era el misterio. Aquí lo importante es el misterio, son los hechos. Sí, en cierta manera lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que
Sí que es verdad que Expediente X como serie casi cercana a lo procedimental sí que tiene unos mecanismos que aquí, Sí, claro. que aquí no se ven tanto. Ya te digo, a mí es una película que me llamó mucho la atención, sobre todo por la ambientación. O sea, es una película muy de ambientación. Luego hablaremos un poco del lugar donde está ambientada, porque es un sitio muy especial para mí. Y luego también me gustaría hablar un poco del Mothman. No, ese era el siguiente tema, porque estamos hablando mucho de Mothman. ¿Y qué era el Mothman, no? Y hablamos de una leyenda urbana que tiene camisetas. Sí. Y seguramente tendrá música y canciones dedicadas. Y tiene un festival en el mismo sitio. ¿Y te he visto alguna con una camiseta del Mothman a ti? Sí, es bastante probable. Es bastante probable. Y hablamos de un personaje icónico. Sí. Y una leyenda urbana muy icónica. Pero es que John Keel tiene una frase que, de hecho, si la gente... Por eso, si alguien puede comprarse el DVD, sobre todo por 50 céntimos, que no lo dude, porque incluye un documental sobre John Keel que bueno, yo creo que estaba muy, muy contento de que se hiciera la película, aparte de porque imagino que tuvo algún tipo de impacto financiero en su vida. Seguro. Pero no, ese documental sale él andando un paseo por no sé si es por Nueva York, no está rodado en Point Pleasant. Y hay un momento que dice una frase que para mí me chocó mucho, que dice que es folklore que el Mothman es folklore on the making, es folklore en desarrollo. Él tenía la idea de que él estaba asistiendo a la génesis de una leyenda, de una mitología. Entonces, al principio, los avistamientos del Mothman, porque antes hemos hablado aquí que hay un mare magnum de eventos, y es verdad y no. O sea, sí que es verdad que se producen muchos avistamientos ovnis, pero avistamientos particulares del Mothman no hay tantos, y se producen en unos momentos muy concretos. Y nadie al principio... el Mothman es un nombre elaborado que surge después. Al principio es una criatura alada de ojos rojos. Y él, con cierto respeto, se dirigía al fenómeno. Hablaba incluso de su libro, que se llama Las profecías del Mothman, se iba a llamar El año de la Garuda. Que la Garuda es una criatura mitológica indonesia que vuela. Entonces, bueno, una especie de esta criatura que, bueno, para contarlo un poco bien, contextualizar, o la gente que no haya visto alguna reconstrucción, porque podéis encontrar también en internet, bueno, se encontraba, por ejemplo, a gente que iba en el coche o parejas de jóvenes que estaban en las afueras, de repente veían unos ojos rojos y una especie de criatura humanoide con unas alas inmensas que, haciendo algún tipo de maniobra, se empezaba a hacer vuelos rasantes sobre ellos, y la gente normalmente, por toda razón del mundo, emprendía la huida, y el Mothman los perseguía. Pero el Mothman tampoco hacía nada. O sea, el hombre polilla no se dedicaba, no agredía. Aunque hay una desaparición de un perro, que es una cosa que yo al Mothman no se lo perdono. Parece que un perro sí fue víctima de sus garras. Y desaparecía. O sea que como criatura criptozoológica, como podían ser otras, el demonio de Jersey o el Bigfoot, no sé, es un comportamiento muy... muy onírico, no es casi animalesco, es una especie de representación donde él asusta a la gente y desaparece. Además, bueno, luego había distintas interpretaciones. Hay gente que decía que veía un tronco, pero que tenía alas, pero que no las hacía batir. O sea, que él volaba con las alas, pero no usaba las alas. De hecho, había teorías muy locas, ¿no? Entonces, John Keel, evidentemente, su primera aproximación ante a este fenómeno fue intentar identificar algún tipo de figura mitológica, ¿no? Que pudiera acercarse a... Pero al final prefirió la gente... por, bueno, un poco de cachondeo, porque tenía los ojos rojos muy grandes y parecía que tenía unas alas y un cuerpo así rechoncho, dijeron que era una polilla. Y a él le hizo mucha gracia, de hecho, el Batman, el hombre murciélago, pues el Mothman era un poco una parodia o una risa, será un nombre de sorna. Pero John Keel lo decidió titular así el libro, que es un nombre muy arriesgado, Las profecías del hombre polilla. Sí. Suena a cachondeo. Pero él, en cierto modo, era deudor de esta cultura popular, porque él, como dice, él estaba convencido que estaba asistiendo al nacimiento de una leyenda urbana, de un mito popular. Y no, hermano, tiene mérito que la película se llame El Mothman, una película interpretada por Richard Gere, se llame El hombre polilla, en vez de llamarse Point Pleasant, ¿no? De hecho, en España no se atrevieron. Sí, claro. ¿No? Es la última profecía, porque aquí no podían llamar las profecías del hombre polilla, entonces no. Otra cosa buena de la película es que el Mothman tampoco se muestra. Podrían haber hecho un maquillaje así polillesco y... Es que en la película realmente la figura del Mothman es muy tangencial. Es, como dicen esta percepción, John, es una de las... Muy secundaria. Claro, es una de las manifestaciones que se experimenta, pero hay muchísimas más. Y realmente, pues sí, era una especie de criatura alada que
porque aparecía, pero que realmente en la película está mucho más estilizada. En las representaciones que hay iniciales es una criatura rechoncha, por eso también tiene como un cuerpo así de polillesco, con alas, y de todas maneras tampoco hay unos registros visuales ni evidentemente fotos. Quien tenga curiosidad puede ver en Google que en el pueblo de Point Pleasant hay una estatua, pero la estatua también se basaron un poco en un dibujo de Frank Frazetta, que es un dibujante de Conan, entonces crea una especie ahí de monstruo musculoso y tampoco se corresponde con los registros que hubo en su día. Sí. Entonces también es importante pues hablar un poco de dónde está ambientada la película, que la película no se rodó allí, en Point Pleasant. Yo tuve la suerte de visitar hace 3 años el pueblo de Point Pleasant, que no es donde se roda la película, es donde se ambienta la película. Y es un pueblo muy especial. Sí. ¿No te pareció ninguno? No, ni te llamó nadie. Tuve un encuentro con pulgas y con algunos bichos. Bueno, el hombre pulga. El hombre pulga podía haber iniciado una nueva saga, pero no fue el caso. Pero sí que visité la famosa zona TNT, que es una zona muy curiosa donde hay unos búnkers abandonados de la Segunda Guerra Mundial. Era una zona donde se almacenaban armas y pólvora para fabricar bombas en la Segunda Guerra Mundial, que se abandonó, que a día de hoy hay búnkers todavía que se ha producido alguna explosión. Y se llama la zona TNT porque allí era una fábrica abandonada de pólvora o de TNT, de trinilotueno. Y bueno, allí iban los jóvenes un poco a estar en intimidad y a estar lejos de las miradas adultas, ¿no? Y allí fueron donde empezaron los avistamientos. Y fue en Point Pleasant, luego se puede visitar el pueblo, ahora hay un pequeño museo, y allí se puede ver, y es muy curioso, yo tuve la suerte de verlo, hay mucha memorabilia de la película. O sea, se pueden ver, incluso, pues eso, hay escenas donde, no sé si recuerdas que el Mothman le empieza a adivinar lo que tiene en la mano a Richard Gere. Él tiene un lápiz labial, pues bueno, en el museo tiene el lápiz labial que Richard Gere utilizó en esa escena. O sea que... Bueno, quien le empieza a adivinar es Indrid Cold, sí. que es otra entidad, pues, claro, Indrid Cold, a ver, Indrid Cold a priori no tiene nada que ver con el Mothman. Ahí está el problema. Pero el guionista lo fusiona de manera magistral para mí, porque al final da igual de qué estás hablando. Estás hablando de entidades que son un poco trolls de la realidad, se dedican a tomarnos el pelo y a jugar con Indrid nosotros. Cold no tiene ninguna base sí que la tiene. Sí. Indrid Cold está basado... También aquí tendríamos que hablar de Gray Barker, pero no lo voy a hacer porque si no podríamos pasar a otro nivel. Gray Barker fue un ufólogo que ya fue el primero que escribió un libro sobre el tema del Mothman y el puente, y el incidente del puente. Se llama El Puente de Plata, de Silver Bridge. Y que también estuvo implicado, de hecho, corre la leyenda de que, como ves por en la película, John Keel tiene una relación muy especial con los teléfonos, recibe muchas llamadas raras. Hay serias sospechas y de hecho hay ciertos indicios de que el propio Gray Barker, un reconocido bromista y falsificador de casos OVNI, podía haber estado implicado. Entonces, Gray Barker conoció a Woodrow Derenberg, que es un contactado que cerca, en un pueblo muy cercano de allí, un día conduciendo se encuentra con un hombre y aparece lo que llamaban el hombre sonriente, que es un contactado que va con un mono plateado, se le aparece, como en muchísimos casos ovnis, y se autodenomina como Indrid Cold. Y este Indrid Cold le habla telepáticamente, viene del planeta Lanulos, empieza a tener cierta relación con este señor. Pero ahí queda la cosa. Lo que pasa es que creo que lo hace muy bien. El guionista mezcla y fusiona la figura de este Indrid Cold, que creo que sí que se menciona a lo mejor en el libro en algún momento, ahora no recuerdo, pero que tampoco tiene, por así decirlo, un rol predominante, simplemente es un caso de un contactado más. Pero sí que es verdad que aquí los acaba fusionando, ya te digo, pero hay otras cosas que deja fuera. Por ejemplo, los hombres de negro, cuando se empiezan a producir avistamientos de ovnis simultáneamente a los del hombre polilla, aparecen hombres de negro a investigar qué ha ocurrido, ¿no? El curioso el hombre de negro, que en el mundo de John Keel no tiene nada que ver con los de Will Smith. Son una especie de réplicas o entidades raras que cuando se produce algún incidente ovni aparecen, pero no son ni de lejos agentes del FBI o de cualquier organización gubernamental, sino son una especie de criaturas extrañas que no parecen humanas, con comportamientos sospechosos, donde muchas veces te dan información sobre casos OVNI para al minuto siguiente decirte que no la puedas difundir. Entonces, al final, son verdaderamente criaturas o entidades que podrían perfectamente haber estado podrían haber formado parte de este circo de Point Pleasant, pero realmente yo creo que también sacaban un poco. Además, con el referente que hay cinematográfico de Will Smith de comedia, hubieran sacado totalmente el tono. Sí. Recordemos la importancia que tiene Point Pleasant en la película.
nada menos con la presentación de Point Pleasant, que es que Laura Linney lleva a Richard Gere al hotel y Richard Gere, después de que ya media hora hablando, le dice, ¿pero dónde estamos? Y ella le señala un cartel. Entonces se ve el plano del cartel diciendo Point Pleasant. Ese plano indica la importancia que tiene el lugar, y es como si el guionista estuviera haciendo una película para los fans de John Keel, para los fans del libro, para los fans de que saben que ese sitio es especial, ese sitio es especial del misterio, y dejar un poco atrás a la gente que va a ir a ver a Richard Gere peleando con... se cree. Por eso te digo que es una peli un poco imposible, porque, bueno... Es un espíritu de serie B con un armazón de serie A, con una estrella que no tiene mucho que ver. Pero luego le tiene... Sabes que muchas veces, y bueno, aquí hablamos una vez de Lovecraft, el gran inadaptado. Hace ya años. Que lo habitual es... podría haber sido Point Pleasant, pero si tú a ese pueblo le pones Richmond, Illinois, da absolutamente igual. O hubieras podido elegir otro tipo de paisaje, o... Podrías haberle dado la vuelta que hubieras querido, ¿no? Podrías haber puesto una población de California... un poquito más al margen. O sea, podrías haber buscado algún sitio un poco más cool o que te apeteciera o que fuera más comercial. Pero que estamos hablando de West Virginia. Sí, cuéntanos, ¿dónde está Point Pleasant? Point Pleasant está en el estado de West Virginia, que se llama Virginia Occidental. Es posiblemente, no lo sé, no tengo los datos, posiblemente alguno de los 5 más estados más pobres de Estados Unidos. Es un pueblo de una población muy rural. Yo recuerdo que no tenía cobertura en el pueblo cuando lo visité, que era una zona un poco alejada de la mano de Dios, y es una zona muy conservadora, muy rural y muy, como se dice en Estados Unidos de manera despectiva, incluso redneck. O sea, vamos a hablar de gente con una... Entonces... América Profunda. Sí, América Profunda. La América Profunda o la España Profunda, yo siempre digo que la Point Pleasant o Virginia Occidental a mí me recuerda un poco, es como las Urdes de España. Es una zona un poco alejada de la mano de Dios, muy a los márgenes, pero que tiene un folclore muy rico y muy propio, ¿no? No en vano, el personaje de Laura Linney se ríe mucho, el humor que tiene, porque se ríe mucho de que Richard Gere se cree que son medio paletos, ¿no? Y Laura Linney, que es una mujer así culta, se ríe de esa posición, porque recordemos que el personaje de Richard Gere es un periodista político de Washington, Post, y él se ríe de que cree que somos políticos. Y dice, sí, también tenemos electricidad y agua y tenemos zapatos y eso. Pero, sí, no, cuéntame. El folclore te lo quiero decir. El paisaje en donde aparece lo sobrenatural es muy importante, generalmente en todo el mundo. Sí. Pero en Estados Unidos, el Mothman no se va a aparecer en el Madison Square Garden, obviamente. No, pero esto también tiene que ver con que el misterio, y esto es algo estadístico, o sea, la mayoría de los avistamientos de criaturas criptozoológicas y de ovnis se producen en medio rural. Y en medios, no precisamente en zonas rurales pobladas o con cierto protagonismo, sino en zonas muy secundarias. Sí. También tiene que ver un poco, hay gente que dice, tiene teorías de que los ovnis no son nada más y nada menos que una actualización. De hecho, Jacques Vallée profundiza mucho ahí, pero en otro sentido, que es una actualización del folclore y de la mitología campesina o incluso, pues, por así decirlo, de rural, ¿no? Y aquí pues se puede ver un poco como en este entorno, que también ahí me recuerda un poco, en Estados Unidos, si habéis visto la película The Witch, de Robert Eggers. Sí, de Robert Eggers, ahí se puede ver un poco, y de hecho en Point Pleasant es curioso porque Point Pleasant tiene varios hitos en su historia. Está lo del puente, luego tuvieron otro tipo de... Bueno, se produce la caída del puente, desgraciadamente famosa. Sí. Luego tuvo esta serie de avistamientos y luego durante los siglos anteriores, cuando estaba produciendo la colonización americana, allí tuvo lugar una gran batalla donde Cornstalk, uno de los jefes indios, sufrió una derrota. Entonces también dicen que ahí el espíritu de ese jefe indio vive por allí y es una especie de maldición, ¿no? De hecho hay unos murales muy curiosos, es muy bonito. Point Pleasant tiene un río y verdaderamente es curioso porque también es un paisaje que se ve muy bien en la película. Es un paisaje donde se mezcla lo rural y lo postindustrial, porque también hay industria pesada. Allí en Point Pleasant también un río precioso y a lo lejos se ven 2 chimeneas que no dejan de emitir el humo, ¿no? Es un paisaje curioso porque mezcla al final un poco lo rural con lo industrial, pero en el sentido incluso más nocivo, ¿no? Entonces, estamos hablando del tema de la colonización americana. Mucho del folclore americano, como dices tú, es un folclore frente al entorno. Y eso se ve muy bien en La Bruja, frente a la naturaleza. De hecho, las brujas en la película también representan un poco esa fuerza de la naturaleza desatada a través de la brujería, de ritos paganos que se mezclan con rituales ancestrales, ¿no?
Y esto también pasa un poco aquí en la película del Mothman. Creo que es muy interesante que el paisaje juega una gran... De hecho, hay unos planos aéreos y vistas así muy, muy bien conseguidas, donde el entorno, el ominoso entorno, juega un rol espectacular, en el sentido además de que hemos dicho que es una peli de ambientes. No es una peli de monstruo en sí, sino es una peli de ambientación, y aquí evidentemente juega un gran papel, pues eso, como dices tú, el paisaje y todo ese entorno. Luego podemos seguir hablando del paisaje, pero es muy interesante porque hemos coincidido hablando del director, que es Mark Pellington, que desgraciadamente no es un autor, es alguien que le ha costado seguir dirigiendo, pero que es curioso que tenga 2 películas tan interesantes y que hablan tanto de la Estados Unidos profunda, ¿no? La otra película se llama Arlington Road, que nos gusta mucho, además que me consta que tiene muchos fans. Y un girazo de y tiene uno de los grandes giros que a mí yo no tenía ni idea y me quedé bastante planchado en el cine. Está al nivel del Sexto Sentido. Sí, pero sobre todo por lo impactante y crudo, ¿no? Crudo de eso. Y es curioso porque son 2 películas que hablan mucho del miedo. Son muy americanas, ¿no? Por ejemplo, recordamos Arlington Road, que se recoge de la psicosis del atentado de Oklahoma que hay, en donde un terrorista es vecino del protagonista, Jeff Bridges, el terrorista es Tim Robbins, y donde se muestra un poco la psicosis, ¿no? que había, ¿no? De que tu vecino, alguien americano, pudiera ser un terrorista. No hablamos de ahora del post-11S con el miedo el miedo al extraño, ¿no? El miedo al extraño de Donald Trump, el muro. No, ese es muy interesante porque el miedo viene del vecino que además es de tu misma clase, de tu misma posición económica y que vive al lado, ¿no? Y es muy interesante esas 2 que un director que desgraciadamente yo creo que se merecería más suerte tenga 2 películas donde la inquietud por lo cercano. Sí, es una especie de puesta en valor de lo cotidiano, ¿no? Sí, ¿no? El terror es lo cotidiano, ¿no? Con esa Arlington Road que es tan interesante. Sí, y bueno, como hemos dicho, en Arlington Road tienes razón, es que es un poco es el enemigo interno de Enemy Within, ¿no? Que dentro de tu propio vecino, pero tampoco estamos hablando de un personaje aterrador, ni mezquino, sino un simple vecino con, como dices tú, incluso probablemente con patriota y más americano que tú. Claro, el problema es que no es un vecino que fue un ruso que nació en Rusia y ha venido infiltrado, es un americano que tiene una ideología, que toma ahí hamburguesa y que es muy americano y solamente es fan de los New York Knicks y es más americano que tú y es tan americano que va a poner un camión con bombas ahí. Sí. Eso era tremendo, era tremendo. Sí, y luego también, pues como dices tú, la película de lo que dices tú que me parece interesante, que es la puesta en valor o el foco en lo cotidiano. Realmente en la película también del Mothman no estamos ante grandes giros donde de repente un cuchillo aparezca o una garra desmembre a alguien, no. No, quitando además el accidente del puente, solo hay un muerto. Y encima es un accidente cotidiano, ¿no? Es un accidente Y luego el otro es un hombre que también casi medio se suicida no se suicida, pero tiene un accidente y acaba falleciendo, ¿no? en el bosque. Pero que realmente en esta película los giros o los golpes de terror o los sobresaltos los producen llamadas, los producen sombras y todo, como dices tú, en un entorno cotidiano, rural y supuestamente apacible, que también es un clásico dentro de la ciencia. Por eso dices tú de la serie B americana, pues eso también lo decían en Faculty, ¿no? Que decían que, en Faculty recordaréis que es una especie de remake en esteroides de la invasión de los ultracuerpos, que dicen, ¿por qué van a empezar los extraterrestres una invasión por aquí? Dicen, porque te tienes que colar por la puerta de atrás, ¿no? O sea, que no vas a hacerlo allí no vas a hacerlo en el Capitolio, aunque hay series interesantes como Brain Dead que lo plantean, pero sí que es verdad que es un poco por la puerta de atrás, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que recoge muy bien un poco esa escala de la América rural, porque ya he dicho que dentro del mundo paranormal, lo rural, como en España también pasa, te ponía el ejemplo de las Urdes, son zonas donde quizás socioeconómicamente no son zonas muy desarrolladas, pero tienen un folclore riquísimo, ¿no? Y aquí, West Virginia, para mí Virginia Occidental es un sitio, con mucho encanto y que tiene una densidad está el monstruo de Flatbush, está el caso de antes que hemos dicho de Ehrenberg con Indrid Cold, tiene una densidad de casos bastante interesante. ¿Y en España cuál sería nuestra point pleasant, por ejemplo? Particular? Sí, yo pienso que algún pueblo de las Urdes. O sea que allí se mezcla, a mí me gusta porque mezcla el mundo rural pero también un poco el industrial. O sea, es que una especie, ya yo creo que vaticinado un poco
pues un poco ese Estados Unidos que ahora mismo esos estados blue collar o esos estados de clase trabajadora industrial que se han visto un poco, que bueno, aquí en España también ha ocurrido, evidentemente, que es que se han convertido en zonas deprimidas, zonas decadentes, donde hubo una gran afluencia de mano de obra porque hubo un gran auge de la industria. Y hoy en día, pues la economía, pues ese tipo de industrias ya no juegan el rol que tienen y se convierten en zonas un poco, deprimidas. Sí, aunque también, algo que hemos hablado, es Richard Gere en la película es un personaje de alta cultura. Sí, él es un político, como dices tú. Es un periodista político, entrevista al gobernador, es un influyente y se deja arrastrar. Y se está trabajando en el Washington Post. En el Washington Post. Y se deja arrastrar por la locura de las llamadas y de que haya un hombre polilla que haga revele desastres que no salía. Es muy interesante eso. No quiere decir que no son unos paletos que no saben atarse los zapatos, que enseguida a la primera se vuelve loco por no sé cuánto. También alguien de alta cultura. Sí, aparte yo creo que también, clase alta. Sí, John Keel en sí, quizá aquí fuerzan un poco por razones un poquito de tensión narrativa. Creo que interesa que venga una persona, como dices tú, de alta cultura, un periodista de alto nivel, frente a los rednecks, ¿no? John Keel tenía un hombre con cultura, pero tampoco era un hombre muy, muy avezado en estos temas. John Keel, de hecho, sabrás que en la película se juega a dos niveles. Está el periodista, John Keel, John Leake, pero van a ver a John Klein. Sí. Que es una especie de investigador. Ese personaje es John Keel. O sea, el periodista, realmente Richard Hatten, el guionista, desdobla la figura de John Keel. Porque hace al John Keel, el investigador, lo mete, por así decirlo, en la carcasa de Richard Gere, y al John Keel, filósofo o teórico del tema, o que está investigando el tema muy profundamente, es el John Leake, que vive en Chicago. John Klein, creo que es John Klein. John Klein es Richard Gere y John Leake es el personaje que interpreta Alan Bates, sí. Sí, el personaje de Alan Bates, que es el investigador. Entonces él los desdobla. Y también funciona bien. Sí. Porque, claro, John Keel era una persona en sí, periodista especialista en ovnis. Y aquí interesaba que llegara alguien virgen, ¿no? Al pueblo, ¿no? Y ahora que estamos llegando casi hasta el final, ¿del Mothman sabemos algo? Porque es verdad que es un elemento sobrenatural que aparece bastante poco, como hemos dicho, ¿no? Ahora hemos estado viendo que está de moda el Slenderman, por ejemplo. Sí. Hemos visto el documental de la HBO, las desgracias que han ocurrido por lo que ya sabemos. Pero el hombre polilla, pues, va apareciendo muy, muy de tanto en tanto. Y es que, el hombre polilla regularmente... Perdón. Luego iremos a tu teoría acertada y maravillosa de que ya no hay fotos porque, claro, como todo el mundo lleva el móvil, tiene que demostrar que lo ha visto. Sí. Y entonces, como no pueden demostrarlo... Pues porque todo el mundo puede hacer fotos. Claro. Realmente sí que hay... A ver, ya te digo, creo que ha habido un boom del Mothman y ahora de forma regular, siempre que hay una catástrofe, dicen que en Chernobyl se vio, que en las Torres Gemelas se vio, porque a través de los escritos de John Keel y la propia película parece que es una especie de personaje o de figura que vaticina o que aparece cuando se va a producir una gran catástrofe. Esto, bueno, pues yo realmente creo que dista de ser así. De hecho, como parece ser, estamos ante... Bueno, los que estudian estos temas hablan de ciertas entidades. Posiblemente los oyentes tienen que saber que no estamos seguros de que el Mothman exista. O sea, eso es un punto de partida. Pero si existiera, la gente que trabaja estos temas, y es que, bueno, son entidades que pueden tener distintas manifestaciones, pero no es que haya un Mothman como puede haber un Bigfoot. No, es simplemente que en aquella época fue percibido de esa manera e interpretado de esa manera, y esa es un poco, es una figura en cierta manera fugaz. O sea, realmente no existen indicios de que se produjeran avistamientos realmente ni del Mothman en el propio Point Pleasant en los años 60. Ahora la gente que va diciendo, bueno, yo creo que esta figura esta figura es casi arquetípica, la de la persona que vaticina una catástrofe. Es un arquetipo. Y en este caso en sí, pues fue interpretado como el hombre polilla. A John Keel le hizo gracia y lo utiliza un poco como vector para contar muchísimas más cosas, ¿no? Que es lo que te digo, en el libro, en los distintos capítulos se van apareciendo multitud de personajes, multitud de entidades, gente que dice que ha visto ovnis, hombres de negro, criaturas criptozoológicas, ¿no? Entonces realmente es complicado hablar un poco de que si el Mothman se vuelve a aparecer. Bueno, yo creo que
Es verdad que haya gente que dice que estamos que interactuamos de manera fugaz con ciertas entidades, ciertas que se han llamado fantasmas, hadas, ovnis en el momento, no sé cómo se llamarán en el futuro, memes cibernéticos, que sí que es verdad que hay gente que afirma estar en contacto, interactuando con estas entidades, y en aquel momento se le llamó así. Y yo creo que ese es un poco el espíritu, ¿no? Ese es un poco ese fogonazo que se produjo en un momento muy particular, pero me cuesta creer que el supuesto Mothman vaya visitando, haciendo turismo por el mundo, más que nada porque, bueno, con toda la gente, la cantidad de desgracias que ocurren en el mundo, pues el hombre no daría abasto. Pues bueno, Mothman, la última profecía, 2002. Es una peli para ti recomendable, ¿no? Muy recomendable, sí. Muy recomendable. Ya te digo, yo creo que habría que hacer una doble sesión en un festival. Sí, vamos a hacer algo sobre conspiranoias y el miedo a lo cercano. El cine paranormal. No, yo estate digo, atento. La gente, la mayoría de las películas que tratan el tema paranormal se suelen quedar en la tontería. En la tontería, y que aparte... Que no está mal a veces la tontería. No, a ver, la tontería como fruto de la ciencia ficción y el misterio. Yo lo digo siempre, la mayoría de las grandes blockbusters que hay en el mundo muchas veces están basados en temas de misterio. Indiana Jones... o sea, con lo del arca perdida de los nazis, todo eso son libros y libros que se han visto una y otra vez en nuestras estanterías sobre artefactos de la Biblia que los nazis buscaban, los hombres de negro, todo, multitud de factores de la cultura popular se nutren de esto. Pero sí que me gusta mucho, insisto, es que aquí hubiera sido muy fácil crear una criatura, un hombre polilla que hubiera sido una especie de depredador que ataca, y hubiera sido otra película más. Aquí creo que van más allá, y lo más interesante es, tampoco queda clara, la película no le da la categoría de existencia a nada, sino que la gente dice que está en contacto con ciertas cosas, pero también tiene una componente psicológica importante, y eso cualquier persona que se dedica a estudiar mínimamente seria el tema de lo paranormal se da cuenta de que hablar en términos objetivos de estos temas es ridículo. Entonces, es una gran película en ese sentido, porque es muy evocadora en cierta manera, ¿no? Es una película que dibuja un ambiente que muchas veces lleva a la confusión, a la paranoia, y por eso me parece no es una película que se toma chufla, pero tampoco es una película que se tome en serio, sino que deja un halo de inquietud siempre y no da respuestas. Que no da respuestas, que la mayoría de las veces la gente que ha trabajado estos temas, o incluso temas de ciencias, es que muchas veces el escepticismo o la ambigüedad está siempre presente, ¿no? Entonces, es una película en la que se apuntan ciertas cosas de manera, cinematográfica, con su estructura narrativa, pero que es bastante respetuosa con la esencia, y como lo que decía John Keel, que al final él estaba convencido que estaba asistiendo a la gestación de un mito. El gran Kiko Vega, en su Letterboxd, escribió sobre el Mothman: por momentos jodidamente inquietante, a ratos profundamente televisiva. Funciona como suspense paranormal de leyenda urbana más que como thriller precognitivo catastrófico. Me gusta lo de jodidamente inquietante, porque es verdad que es una película inquietante. Si tengo en esta vida una brújula en el cine, es Kiko Vega. Sí. Yo recomendamos... Su Letterboxd es una bitácora imprescindible. Recomendamos Letterboxd y recordamos a... Lo único malo es que también le gusta el fútbol y el Madrid y el chiringuito. Entonces a veces hay alguna... Pero en es que eso también... En su Twitter hay alguna interferencia. Es jodidamente inquietante. Hoy es jodidamente inquietante. Ayer fue una noche jodidamente inquietante para él. Porque es un poco... También fue paranormal, ¿no? También fue paranormal. Un poco paranormal lo que... merengón, y entonces, Es que fue paranormal lo que se vio ayer. Si quieres añadir algo más respecto al Mothman, a la película de Mark Pellington. Yo para acabar creo que, como dices tú, me gustaría resaltar que me da mucha pena Richard Hatem, que creo que ha hecho un trabajo soberbio magnífico como guionista. Y como ha hecho películas como Bajo Amenaza 2, es un guionista que... Pero hemos visto que ha escrito Supernatural, que lleva 18.000 temporadas, y que es una película con mucho gusto por lo inquietante. Un artesano, un trabajador, un obrero artesano de la industria de Hollywood. Pero yo creo que lo que hace en este libro, la adaptación que hace, es espectacular. Y creo que el hombre verdaderamente entiende muy bien la obra de John Keel y sabe plasmar la esencia y al mismo tiempo crear un producto de manera viable comercial, ¿no? Luego me parece que Mark Pellington, de nuevo reivindicarlo, que sí. Ojalá, creo que también está haciendo televisión y me gustaría verlo en algún largo. Y luego concluir que posiblemente no va a haber nunca más una adaptación de John Keel,
También te quiero decir, ¿cómo ves? Es imposible. Pasó la época de los podrá 90, haber del pasó Mothman. del primer siglo XXI. Sí, De podrá haber hecho, del tú sabes que hemos hablado que hay productos de serie Ultra Z. Ultra Z. O sea, estamos hablando de Mothman cosas se come infames. gente y... Sí, y bueno, infames absolutamente. Pero claro, es muy complicado adaptar a John Keel, más que nada porque John Keel hace un trabajo periodístico, entonces bueno, Y te quería preguntar, ¿y adaptar a estos escritos del misterio de los que tú hablas es complicado? Sí, a ver. Porque ya se fue a lo mejor en la época de los 90, a principios del siglo... pero ya no. El problema del misterio es muy evidente y es una cosa que alguna gente a lo mejor me escucha y se puede enfadar. Existe una membrana muy fina entre el periodismo de investigación del misterio y la narrativa. Hay muchísimos periodistas que están haciendo realmente narrativa, están contando cuentos. Y están haciendo historietas que al final todo el mundo nos encanta escuchar en la madrugada como alguien estuvo en una ovni o fue secuestrado o asistió a una criatura paranormal que irrumpió en su casa. Al final, muchas veces estamos contando historias, narrativas que se supone que son verdad, que es un poco la fuerza de la creepypasta, que es lo que es verdad. Esto no es un cuento, esto es verdad, esto ha pasado. De hecho, el Enderman sale de un concurso de vamos a fingir cosas que han pasado de verdad y que acaban dando miedo. Y luego hay investigadores serios y rigurosos, aunque John Keel también, tengo que decirlo abiertamente en el micrófono, es cuestionadísimo y probablemente sea cierto. Muchas de las cosas, las fuentes a las que acude, no se puede decir que es un periodismo científico, pero para mí sí que mantiene cierta seriedad y cierto enfoque, por así decirlo, analítico, que hace que realmente sea difícil. Entonces, ¿va a haber misterio? Sí, siempre va a haber misterio. Ya te digo que la membrana es muy fina entre cultura pop e investigación de misterio, siempre van a estar retroalimentándose. Pero la gente que hace otro tipo de trabajos, pues como Jacques Vallée, John Keel, Charles Ford, estamos ante autores que plantean unos esquemas que muchas veces me parecen que son más apasionantes que cualquier novela que puedas hacer de Juan José Benítez, de Diner Kunz o de quien quieras. O sea, están planteando cosas alucinantes, pero no son productos que podamos decir guionizables en el sentido más industrial del término. Entonces, está complicado que vayamos a ver este tipo. Creo que es una película única por eso. Creo que no vamos a ver películas como esta. Va a ser extremadamente complicado que veamos una peli como esta. Ahora salen las películas de terror de Expediente Warren, que tienen muy buenas críticas, pero al final es... hay una amenaza y hay un héroe y hay... Y ahora vamos a ver pues el The Phoenix Forgotten, que es una producida por Ridley Scott, un found footage, One More Time, que de found footage hay 40.000 ya, de ovnis y extraterrestres, y vamos a ver lo de siempre, pues abducciones terroríficas, naves, y nadie se va a quedar en el sentido, en lo sutil, ¿no? Que era como John Keel o otros. La paranoia. Sí, se va a quedar en lo sutil, en las cosas que, bueno, en plantearnos otra manera, porque al final lo que hace Jacques Vallée, John Keel o otros como Charles Ford, al final lo que hacen es cuestionar la realidad. O sea, están casi más cerca de Philip K. Dick que de un escritor de ciencia ficción. Entonces, bueno, Philip K. Dick también podríamos hablar algún día de lo adaptable o no que es, pero bueno, Philip K. Dick ya es respetable, ¿no? Sí, y aparte ha sido como todo el mundo respeta, como se adapta mucho, ya ha sido todo muy adaptado, pero como siempre nos pasaba con Lovecraft, para adaptarlo hay que traicionarlo, porque si quieres hacer algo viable narrativamente, Lovecraft o Dick no te lo ponen fácil. Y bueno, las películas del éxito apabullante, o pues el Blade Runner, están basadas en novelas de Philip K. Dick o Desafío Total, pero al final también... Pero ya hablamos de lo siempre, que coges una parte del argumento y luego haces otra película. Sí. Y por eso es también mola mucho poner que es base de novel. Pero aquí está la proeza de la profecía del Mothman, que se le respetó, la esencia se respetó. No, mano, es una película donde parece sorprendente que hablemos de una película así con la palabra, pero la palabra es respeto. Sí, sorprendentemente. No tiene que ver con el programa, pero ya que ha sacado un montón de autores de fantástico o terror, y has hablado de Kunz y todo eso, y ya no sé si nos vamos a volver o cuánto haremos otro programa. ¿Qué te parece It? ¿Qué esperas de It? Yo creo que a la gente le interesa mucho. Se va a tragar una hora del programa solo por ver si esta adaptación que vamos a ver de It
¿Has visto el tráiler como todo el mundo? No he visto el tráiler. ¿No has visto? ¿Sabes que es el tráiler más descargado de la historia de...? No. Sí, el tráiler más compartido. Les irá muy bien. ¿Más que Star Wars? Sí, el más compartido. Bueno, claro, ahora supongo que... A ver, llega la avalancha, el tsunami Star Wars. Pues quería que había visto el tráiler, entonces... No, es que yo tengo una política un poquito particular con el tema de... Anti-Stephen King. No, anti-adaptaciones. No, que no le veo la gracia a ver un tráiler. O sea, es como ver un... Eso es muy poco siglo XXI. Ahora ya, que la atención está... Pero ¿cuál es la finalidad de un tráiler? Por ejemplo, ver la ambientación. Ver la ambientación y decir, esto no me gusta. Pero me crea ansiedad. Digo, no lo puedo ver ya. Tal. Bueno, ¿tienes ganas de...? Sí, a ver, bueno, yo todo lo que... Bueno, yo soy un fan irredento de Stephen King. Sí. Haremos algún programa. Vi el telefilm en su día de It. Y bueno... A ver, voy a hablar de oídas. No he visto el tráiler y he visto los pósters. Y me parece que pasa un poco como lo del Mothman, que es el payaso y el Mothman. Al final el Mothman era mucho más que un hombre polilla. Era una especie de embajador o de representante de muchos más fenómenos. Sí. En It, si habéis leído la novela... Sacaron la tortuga, es lo que estamos pensando. Claro, la araña. Es una narrativa mucho más... Ese final lo respetarán. No creo. Salvo que no. Por su bien espero que bueno, no. Es que se supone que esta película, la primera parte va a ir sobre la infancia y la segunda sobre la... Claro, yo pensaba que iba a haber una miniserie. Llegó incluso... Sí, bueno, pero al final no. Iba a haber dos películas de Cary Fukunaga. Pero no son dos películas. Sí, son dos. Parece ser que dos películas, pero a la espera de como a la primera. Vale. La primera de la infancia, que iba a dirigir Fukunaga, le dijeron, yo quiero hacer una película de autor y dijeron, adiós. Pues nada, vete ahí a... Y claro, yo creo que yo estaba esperando que si tiene éxito la primera, pues la segunda podrán sacar a la araña. Pero es una película. Al principio está pensada como una película conclusiva. Sí, se estrena ahora en verano, en septiembre. Sí. Bueno, entonces yo creo a mí, a ver, It, para quien no lo sepa, sí, yo voy por supuesto ir a verla. It, para quien no lo sepa, no trata de un payaso asino. Es como el Mothman. Claro, otra presencia inquietante que afecta a la psique del protagonista. Y luego aparte que, bueno, pues que tiene mucho más fenómenos asociados, ¿no? Y claro. Aquí en It es una composición donde el payaso forma parte y si Point Pleasant es importante, Derry es todavía más importante. Está al nivel de Derry, está al nivel de Point Pleasant, pero que el payaso al final es el embajador, es el más reconocible, pero hay algo detrás que es mucho más grande que un payaso asesino. Y espero que no quieran hacer una película de payaso asesino, porque para eso está Clown, que es una gran película producida por Eli Roth y que es una gran película que ya cumple con esa función. Y si no, escuchamos a Sufjan Stevens hablando de John Wayne Gacy Jr. y de payasos asesinos tenemos muchos. Pero parece que va a ser una adaptación bastante fiel. Te veo optimista. No, me veo bastante... Es que no he visto el tráiler. No, pero bastante fiel no es optimismo, porque es que si ves el tráiler han copiado literalmente todas las escenas impactantes y están telegrafiadas. Sí. Y ya sabes que a mí adaptaciones literarias no me gustan mucho. Flotaremos todos allá abajo. Cuando hemos visto una adaptación magnífica aquí en el Mothman. Que al final, para tan respetuosa y libre. Para no traicionar, tienes que traicionar el texto literal. Y hay que traicionar a Stephen King. Y tú tienes a Stephen King en el rodaje seguro ahí diciendo, porque a él le gusta mucho doctorear, diciendo, oye. Quizá esta araña gigante. Claro, yo cuando vea la tortuga dentro de unos años si se estrena, me quedará tranquilo, pero yo creo que no la vamos a ver. No vamos a ver ninguna tortuga. Yo creo que tampoco. Por el bien de la peli también. Espero que no. Sí, no, creo que no es una imagen. Nadie entendería. Vale. Bueno, Pablo, lo último. Reediciones anómalas, Operación Caballo de Troya y John Keel, Amazon. Sí. Y a la espera de nuevas publicaciones que vais a seguir. En breve tendremos noticias. 2 semanas tendremos noticias de nuevos proyectos de reediciones anómalas. Y a ver si alguna vez, pues, alguna presentación que es excusa para hablar de John Keel y tomarnos una copa. Vamos a hacer algo en breve con John Keel. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Recordar el proyecto Reediciones Anómalas. Reedición de algunos de los grandes autores del misterio. Han empezado con Operación Caballo de Troya y John Keel. Recomendar Mothman, la última profecía de Mark Pellington. Y emplazaros hasta el próximo programa. Adiós.